Ya sabe, y si no lo sabía, desde el domingo, desde el día de los premios Oscar, conoce de Coda. Es un drama sobre una familia sorda que hizo historia este domingo al ganar como mejor película. Y es así, a través de esa película, como llega una oportunidad importante para que todos nos interesemos sobre el tema, para hablar de lo que pasa, para conocer la realidad de otros, que puede no ser la nuestra, ¿eh? Por eso hemos querido nosotros invitar al programa el día de hoy a Juan Ángel de Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, acercarnos a su realidad, a la realidad de muchos y conocer cómo estamos en Venezuela en este momento. Así que recibimos en el estudio a Juan Ángel de Gouveia, pero también a Joana Mora, quien es su intérprete. Juan Ángel, bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme. Creo que es una oportunidad importante ciertamente para visibilizar un poco las realidades de las comunidades de personas sordas. En este caso sí, el domingo fue una experiencia interesante hablar de Coda como una película que presenta realmente la realidad de muchas personas sordas que además están inmersas dentro de un mundo que también es de oyentes y que además comparte quizás algunas personas esta situación con personas sordas, ¿no? Entonces, de verdad, una película muy importante que muestra la realidad de la vida, de lo que vivimos nosotros como personas sordas y como en muchos casos también tenemos padres que son oyentes o viceversa, que además enfrentan barreras comunicacionales de manera permanente y que muchos padres que son sordos ven en sus hijos esa oportunidad de que sean sus intérpretes, ¿no? Para poderse comunicar con el mundo. Y tiene que ver con ese acceso a la comunicación tan necesaria para nosotros, ¿no? Y es ciertamente parte de lo que vivimos en el mundo. En el mundo hay aproximadamente 73 millones de personas sordas, de acuerdo a los datos arrojados por la Federación Mundial de Sordos, pero solamente de esos 73 millones, 3% tiene acceso a una educación bilingüe bicultural. Es una minoría. Y en el caso venezolano, que es parte de las investigaciones que impulsa la Confederación Sordos de Venezuela, sabemos que solamente muy pocas población o muy pocas personas aprenden a la lectoescritura, incluso reconocen entre un 4 o 5 palabras de oraciones, o sea, es muy poco la posibilidad de aprender incluso una lengua distinta o poder aprender a leer y escribir, y son las realidades que vivimos en Venezuela, por eso es tan importante el acceso comunicacional. Es amable este país, nosotros como sociedad somos amables con una persona con sordera. ¿Qué pasa si nos comparamos con nuestros vecinos o con el mundo? ¿Qué nos falta? A ver, creo que la sociedad, bueno, depende también de las personalidades. Hay mucha ignorancia, creo, en las personas y en la sociedad. Es un tema de actitud, creería yo, Román. Es un tema de formarnos, de entender lo que implica la lengua de señas para nosotros, que es nuestra forma de comunicación. En el mundo quizás hay elementos similares. Creo que Venezuela en este caso tiene situaciones digamos, complicadas al momento de atender a personas con sordera en este caso. Sin embargo, comunicarse y hablar y poder integrar a las personas sordas es un elemento que todavía necesitamos impulsar en Venezuela. Estamos conversando con Juan Ángel de Gouveia, es el presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, con su intérprete Joana Mora, es la voz que escuchan. En términos escolares, en términos laborales, ¿cuánto más podemos hacer para abrazar a esta comunidad? A ver, es muy importante esa pregunta. Creo que lo más importante es empezar a levantar datos. En Venezuela no hay datos. ¿Cuántas personas sordas están estudiando, por ejemplo? ¿Cuántas están trabajando? ¿Cuántas todavía necesitan realmente ese impulso? No tenemos datos. En Venezuela queremos impulsar lo que llamamos la educación bilingüe bicultural, que es una educación basada ciertamente en la lengua de señas, en enseñar lengua de señas a nuestros niños para poder desarrollar una segunda lengua. Pero todavía hay barreras, no se implementa realmente las metodologías existentes para que los niños sordos puedan tener una educación garantizada de calidad y en igualdad de condiciones. En el tema de la educación ciertamente hay grandes debilidades y como la educación es la base ciertamente de la formación y no hay una educación quizás mucho más profesionalizada y con estos estándares de calidad, por supuesto el acceso laboral para las personas sordas es muy limitado. Es como en este caso tú tuviste la oportunidad de estudiar y tienes un buen trabajo porque eres profesional. Esa oportunidad se les niega a las personas sordas y hay muchísimos talentos, pero es una deuda que todavía sigue sin estar, digamos, pagada ante las comunidades de sordos. Ejemplo, y es parte de lo que veíamos en la película. La empresa que financió la película, la empresa Apple,
financia esta película porque justamente entendió la necesidad de garantizar la accesibilidad comunicacional a personas sordas. Y esta empresa decide incorporar intérpretes y personas sordas dentro de su planta laboral para garantizar la comunicación en todos los espacios. Y de verdad es impresionante ver esta realidad y cómo las personas sordas solo con tener intérpretes y acceso comunicacional pueden tener equiparación de oportunidades. Estamos conversando con Juan Ángel de Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, director de la Fundación Vanessa Peretti. También está Johanna Mora, su intérprete. Para un sordo salir a la calle, a una diligencia común para el resto, ¿es ya un reto? Buena pregunta y me hace reflexionar incluso sobre mi propia rutina, ¿no? Creo que en mi caso, ciertamente lo más complicado es entender lo que pasa a tu alrededor. Creo que nosotros terminamos, digamos, acostumbrándonos a un entorno en el que ciertamente no somos como tan atendidos, ¿no? Creo que el reto mayor es lograr que las personas realmente puedan atenderte en igualdad de condiciones. Lograr comunicarte y hacer una diligencia ciertamente es algo complejo. Es complejo porque hay muchas preguntas y hay muchos elementos que quisiéramos saber y no siempre somos atendidos y somos, digamos, satisfechos en las respuestas que necesitamos. En mi caso, mi mamá es una persona sorda, mi papá también es una persona sorda. Vengo de un entorno familiar en que todos somos sordos y crecimos viendo y teniéndonos que adaptar y exigirnos mucho más de nosotros para poder comunicarnos, ¿no? Y eso básicamente tiene que ver con cómo nos ve la sociedad. Creo que ese es el cambio que hay que dar. Juan Ángel, ¿viste la película? ¿Viste Coda? Sí, la pude ver. ¿Qué le queda de la película? ¿Qué queda de la película? ¿Cuál es la gran enseñanza que está dejando? Creo que la enseñanza es justamente el derecho a comunicar, ¿no? El derecho a poder hablar, la identidad que existe en una comunidad lingüística minoritaria, como se clasifican las personas sordas. Ciertamente, si estamos en un mundo de oyentes o de personas que se oyen y no tenemos esa accesibilidad en que todos hablen lengua de señas o intérpretes de lengua de señas, ¿qué pasa? ¿Cómo se queda atrás la persona sorda? Y muchas veces son las familias, los entornos familiares los que sufren quizás la mayor parte de la exigencia. Yo creo que la enseñanza mayor es justamente eso, concientizarnos sobre el derecho a la comunicación y el derecho a estar incluidos todos, al acceso que requerimos todos. ¿Es difícil aprender el lenguaje de señas, digamos, lo básico y elemental para poder tener una mínima comunicación, la indispensable? A ver, ¿tú has podido aprender inglés? ¿Hablas inglés? Sí. Sí. Bueno, es lo mismo, es aprender un idioma, tal cual. Es un tema de interés, de que te guste, de esfuerzo, de constancia para poder realmente desarrollar la lengua de señas. ¿Cuánto No le difícil. facilitaría la vida? Muchísimo, sería feliz, creo que sería, es mi sueño, ¿no? Que todas las personas puedan hablar en lengua de señas. Perdón que les interrumpa, es que solo con la cara de Juan Ángel no me hizo falta la interpretación de Johanna. Se le iluminó el rostro nada más con esa posibilidad. Sí, por supuesto, o sea, es un sueño. Yo creo que te digan buenos días, que te digan hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? En lengua de señas es básico. Para mí eso sería una felicidad total, un mundo soñado. El trabajo de la Confederación, ¿qué hacen? ¿Qué necesitan en la Confederación de Sordos de Venezuela? A ver. En este caso, la Confederación Sordos de Venezuela es una organización que trabaja y defiende los derechos de las personas y las comunidades de sordas. Trabajamos en la formación, en el monitoreo y defensa de derechos de personas con sordas en este caso, y también de personas con otras discapacidades. Un poco el impulso que estamos dando. Creemos en la incidencia, creemos en buscar, digamos, transformación social y buscar cómo hacer incidencia ante las políticas públicas, incluso para garantizar la igualdad y la equiparación de oportunidades. ¿Qué falta? ¿Qué es necesario? Que muchos más actores se sumen a nuestra lucha. Creemos que es un tema de corresponsabilidad, de trabajar en conjunto, porque no solamente es por las personas sordas, hay muchas comunidades y hay muchos grupos vulnerables que están siendo realmente discriminados y que necesitan ser incluidos, que necesitan que su voz se escuche en medio de una sociedad donde cada quien está, digamos, pendiente de sus propias cosas y no estamos realmente trabajando por la inclusión y la igualdad de oportunidades. Te pregunto, Román, ¿por qué, digamos, una persona con discapacidad no ha asumido de repente una alcaldía, una gobernación o incluso una presidencia de la República? ¿Por qué todavía se piensa que es complejo?
Básicamente porque estamos etiquetados, se etiqueta a una población y se dice, ya va, estos están apartados y no pueden lograr hacer ciertas cosas. Eso es lo que necesitamos transformar y para nosotros la inclusión es el enfoque de la organización. Algo más que agregar, Juan Ángel, permítame decirles que nos acompaña Juan Ángel de Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, nos acompaña, es la voz que escuchan, Joana Mora, su intérprete. ¿Algo que agregar? A ver, algo más que agregar. Creo necesario que nosotros como sociedad cambiemos y cambiemos la actitud, ¿no? Y ese pensamiento que todavía se tiene. Creo que es necesario pensar que somos diversos, la sociedad es diversa, todos somos distintos. Y la inclusión debe ser el camino para todos, ya bien sean niños, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, personas sordas, todos debemos estar incluidos y tenemos derecho a ser partícipes de estos movimientos sociales y además de la construcción de un mundo distinto. Y la lucha no es un día, la lucha es de todos los días y creo que el sueño no es para mañana, sino los sueños se pueden lograr hoy. Coincido, efectivamente. Respeto primero, inclusión después. Gracias, Juan Ángel de Gouveia, por acompañarnos acá en el estudio. Gracias, Joana, también por acompañarnos como intérprete, Juana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, esperemos seguir estando aquí. Esta es su casa, efectivamente.